3 minutos más, hasta las 12:03. Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. Darles la bienvenida a todos los presentes que están en la teórica del día de hoy. Bienvenidos a esta nueva gestión 2022, en este caso la cátedra de semiología. El día de hoy vamos a dar inicio con el tema de generalidades, que no lo he puesto en la diapositiva. Generalidades de semiología. Bueno, no me queda más decirles o desearles lo mejor en esta nueva gestión y pedirles a cada uno, por favor, mientras vaya desarrollando la teórica, apaguen sus micros. El que quiera preguntar puede hacer uso de la palabra, pero por favor, mientras en el transcurso de la teórica, apaguen sus micros. Eso sí, por favor, les voy a suplicar que no me interrumpan o que no estén provocando que sus compañeros también se desconecten de la teórica. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar sobre generalidades de semiología. Como en toda inicio de materia, siempre se hace un inicio, o sea, se hace una introducción al tema o a la materia en este caso que se va a iniciar. Esto de semiología es una materia donde ustedes ya van a aplicar, van a demostrar sus habilidades, van a mostrar sus características de manejo, ya sea en relación al paciente, en relación en el manejo institucional, lo que es en los hospitales, y principalmente es la forma de llevar en sí la semiología como responsabilidad en el aprendizaje y el manejo del paciente. Entonces, desde en adelante o desde este momento, ustedes ya son alumnos donde van a manejar mucha terminología en cuanto a lo que es ya la parte clínica, ¿no es cierto? Entonces, dentro de lo que es la semiología, como definición, podemos decir que la semiología es una rama de la medicina que estudia los signos, síntomas de las enfermedades y sus consecuencias. Esta parte
de la definición cuando hace referencia de estudios de signos y síntomas. Ustedes lo van a ir aplicando desde ya todos los días. Ese es el problema cuando están entrando a última hora, ¿no? Desde ya ustedes van a ir aplicando, mencionando o ya teniendo en su lenguaje toda la terminología en lo que es en cuanto se refiere a los signos y los síntomas, ¿no? De cada una de las patologías que se van a ir presentando, que ustedes van a ir manejando y van a ir aprendiendo en el transcurso de, de esta gestión. Semiología viene del griego semión, que es igual a signo, logo, que es igual a ciencia, estudio de los signos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es una característica que nos va a permitir dar un diagnóstico no definitivo, sino un diagnóstico presuntivo? Estudia no solo lo referido a lo que observa el médico, sino también lo que percibe el paciente. Para eso o para ello se vale de los signos y síntomas. ¿A qué hace referencia principalmente que nosotros como personal de salud, como médicos, ustedes como estudiantes y futuros médicos, van a tener esa capacidad de utilizar todo lo que son, eh, como les decía, sus destrezas, sus sentidos principalmente, para observar, para palpar, eh, para medir lo que es, ya sean los signos o los síntomas. Entonces, esta es una característica que ustedes tienen que ir aprendiendo poco a poco y manejarla, porque esta es la única gestión donde ustedes van a aprender a tener y a demostrar, como les vuelvo a decir, sus habilidades para los siguientes años, ya que en los siguientes años, cuarto, quinto año, ya en el internado, ya no se aprende semiología. Es aquí donde ustedes tienen que aprender a identificar, a manejar lo que son los signos y los síntomas. La semiología clínica es el cuerpo de conocimientos que se ocupa de la identificación de las diversas manifestaciones patológicas. ¿Por qué hace referencia o por qué dice es el cuerpo de conocimientos? Porque ustedes, como estudiantes, tienen que llegar a acumular todo esto de lo que es el aprendizaje en cuanto a lo que es los signos y síntomas y demostrarlo al llegar o al exponer una historia clínica, llegando a determinar lo que es un diagnóstico presuntivo o dentro de lo que es un diagnóstico definitivo. ¿Esto cómo se hace? Obteniendo los datos mediante lo que es el interrogatorio o mediante lo que es la anamnesis. Obviamente que ligado a esto, que más adelante vamos a hablar, son los exámenes de gabinete, que vamos a hablar de laboratorio, vamos a hablar de ecografías, electrocardiogramas, y que conjuntamente con ellos vas a interpretarlos y vas a llegar en sí a un diagnóstico definitivo, que prioritariamente antes de esto puedes llegar a un diagnóstico presuntivo. Entonces, dentro de todo esto, el método de trabajo o procedimientos desarrollados para la obtención de los datos fundamentalmente es el interrogatorio y el examen físico. Esto de lo que vamos a hablar, o en las otras teóricas que van a hablar de la historia clínica, lo que es el interrogatorio y el examen físico, es una parte fundamental dentro de lo que es la semiología. Si no haces una buena anamnesis, no haces una buena entrevista o no haces un buen interrogatorio a tu paciente, no vas a llegar a tener un diagnóstico probable o presuntivo. O sea, no vas a tener idea, no vas a tener eh, razón alguna de qué son los síntomas o qué son los signos, hablando dentro también de lo que son los síndromes. ¿No es cierto? Entonces, la semiología viene a ser el arte y la ciencia del diagnóstico. Todo esto lo que vamos a aprender o lo que ustedes van a aprender en la semiología es en sí un arte donde ustedes tienen que valorar desde ahora. Hoy en día se ha perdido mucho lo que es la semiología. Si ustedes se dan cuenta, como un ejemplo que siempre les digo a sus compañeros, van a pasar sus prácticas al hospital y X docente, no todos, ¿no? X docente, viene un paciente a consulta o de emergencia por un dolor abdominal, no realizan lo que es la semiología. Lo primero que se pide son
los exámenes de gabinete. Por ejemplo, si es un dolor abdominal, pedirán una ecografía abdominal, un rastreo abdominal, una de cole o hepatobilopancreática, y no se hace lo que es la semiología. Pese a que estamos hablando, estamos haciendo referencia a que es el arte y la ciencia del diagnóstico. Al hacer el interrogatorio, al hacer el examen físico, nosotros vamos a recabar mucha información con estos datos que son síntomas y signos que nos va a llegar o nos va a llevar a un diagnóstico presuntivo. La semiología es un punto de partida, un punto de aprendizaje donde ustedes van a saber interpretar cada una de estas definiciones. Paciente que venga con una cefalea, ustedes podrán decir cefalea es tal cosa, puede estar asociada a tal cosa. Entonces, la semiología es parte fundamental en el desarrollo de un diagnóstico, sino también en lo que es la historia clínica. Entonces, no olvidarse que la semiología es la base esencial, obviamente que va ligado de la mano con los exámenes de Gaby y Ney. Hacía referencia que los síntomas se recogen a través de un interrogatorio y de un examen clínico. Es verdad, el examen interrogatorio, que es la entrevista, y examen clínico, que viene a ser lo que es el examen físico, donde ya se utilizan algunos instrumentos y algunos materiales para hacer el examen físico. Dentro de ello está también, como decía, los sentidos, la vista, el tacto, el olfato, que nos ayuda a dilucidar algunas, en este caso, tan más que todos signos, mediante lo que son algunos olores o algunas alteraciones que se pueden presentar a nivel de nuestro cuerpo. Todas estas informaciones las agrupa el médico en forma de un conjunto de datos que permitirán poner un nombre a la enfermedad del paciente. Todo lo que se ha recogido en una entrevista, en una anamnesis, en sí, se vuelca en un documento que es la historia clínica, que ustedes lo van a hacer o le van a, hay una clase teórica específica de lo que es la historia clínica. Pero todo lo que se ha recogido, todo lo que han hecho, han recabado en la información del paciente y en el examen físico, se la traspasa a una historia clínica que es un documento médico legal. Ahora sí nos enfocamos específicamente a lo que es nuestra teórica en sí, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuáles son los objetivos de la semiología? Uno de los objetivos de la semiología es definir el concepto de semiología médica, que hace un momento le hemos dicho, que es una rama de la semiología que estudia los signos y los síntomas, ¿no? Obtenidos, o sea, de una forma ordenada en una anamnesis o en un interrogatorio. Otro objetivo de la semiología es describir los componentes del examen semiológico. ¿Cuáles son los componentes del examen semiológico? El examen físico. Dentro de ello está lo que es la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación. Y eso ustedes van a ir manejando y aprendiendo en esta gestión. Mostrar y describir ejemplos de las maniobras semiológicas básicas, que es fundamental. Agradecer que este año ya se puede hacer clases presenciales o prácticas presenciales, ya que sus compañeros de los años anteriores no se ha visto la posibilidad, aunque con algunos grupos sí hemos hecho de forma, en la carrera hemos hecho repasos de maniobras, que ha ido bien, pero este año ustedes tienen que aprovechar, tienen que aprender a manejar o describir las maniobras para determinadas patologías. Por ejemplo, en abdomen para una apendicitis aguda, una maniobra de Bloomberg, una maniobra de Robson, ¿no? Para una colecistitis, para la de Murphy. O sea, aprender las diferentes maniobras, principalmente las maniobras básicas, que hay muchas maniobras que nos sirven para aprender, ¿no es cierto? Pero aprender y describir principalmente las maniobras semiológicas básicas, que están dentro de los objetivos de la semiología. Otros objetivos de la semiología también está lo que es desarrollar la capacidad de establecer una buena relación médico-paciente. Muchos de ustedes, no solamente pasa, tal vez pase con ustedes, sino con los años pasados, que siempre cuando entran o van a hacer sus prácticas hospitalarias,
hacen un reclamo y dicen, ¿no? ¿Por qué no nos da el docente pacientes si hemos venido a hacer prácticas hospitalarias y hacer historias clínicas con pacientes o hacer examen físico con pacientes? Siempre hay que empezar por lo básico, ¿no? Las historias clínicas o la relación médico-paciente se empieza primeramente haciendo entre nosotros o entre ustedes, porque muchas veces se les da pacientes y no saben cómo iniciar ni hacer el saludo al paciente. Entonces, aprender y tener esa capacidad para llegar a tener una relación con el paciente, para sacar su motivo de consulta, por qué ha venido y qué es lo que está pasando. Entonces, es una técnica que ustedes poco a poco van a ir desarrollando y adquiriendo durante el transcurso del año. Obviamente no se aprende durante este año, se aprende durante muchos años, pero desde ahora se va empezando a ver los mismos pacientes para tener una relación contigo como estudiante, como médico, te llega a conocer la forma de presentación, la forma de cómo eres tú en el hablar, de cómo tratar. Si eres una persona que no tiene una buena presentación, va despeinado, va con las uñas sin cortar, eh, el paciente ni te va a querer dar una entrevista, va a tratar de esquivarte. Entonces, juegan muchas cosas para tener una buena relación médico-paciente. Aplicar técnicas eficaces para el interrogatorio, lo que les decía hace un momentito, ¿no? Esas técnicas es principalmente la educación, que está dentro de tener una buena relación con el paciente, de tener una buena presentación, eh, que al paciente demuestre que tienes interés en él. Entonces, hay muchas técnicas para que tú llegues a tener una buena entrevista con el paciente. Realizar una buena exploración física, que es otro de los objetivos. A ustedes cuando se les da una historia clínica, y ustedes se van a, y no voy a mentir, y les va a pasar a ustedes, vayan a hacer una historia clínica del paciente tantos, de la cama tantos. Van, lo primero que hacen es llenar su historia, las preguntas, ¿no? Nombre, edad, sexo, ocupación, listo. Y no hacen un buen examen físico. Pasan muchas cosas en alto. Eso no es perjudicial, bueno, eso a mí no me perjudica, el perjudicado van a ser ustedes. Cuando hagan una exploración física o un examen físico, tomen interés en el examen físico. Ahí va lo que es tener una buena relación médico-paciente, demostrar el interés por ese paciente, por lo que está pasando, así ese paciente te va a permitir hacer un buen examen físico. Adquirir los datos necesarios para una buena historia clínica general. Durante la historia clínica, mejor dicho, durante la entrevista con el paciente, hay preguntas de interés que tienes que saber o que tienes que preguntar. En la historia clínica, principalmente lo que vas a tener que saber es cuándo es iniciado, si hay irradiación, no hay irradiación, tipo de dolor. Entonces, son lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Lo que a nosotros nos interesa es lo que vamos a preguntar. Obviamente hay pacientes que te van a contar toda su vida. Si tienes tiempo, puedes hacerla, pero si es un paciente de emergencia, si es un paciente que necesita una atención eh, urgente, obviamente, tienes que tener los datos necesarios para realizar una buena historia clínica. No tienes que anotar todo tampoco lo que te ha indicado el paciente, toda su vida. Tienes que lo más resaltante y lo más relacionado con el motivo de consulta que está bien en el paciente. Esos son los objetivos dentro de lo que es la semiología, tener en cuenta. ¿En cuántas partes se divide lo que es la semiología? Tenemos la semiotecnia, la semiografía, la semiogénesis y la clínica propedéutica. Entonces se divide en 4 ramas. Cada una de estas ramas tiene su importancia principal. Entonces, la semiotecnia estudia los procedimientos que nos ayudan a recoger los síntomas y los signos, que nos va a permitir principalmente utilizar 2 herramientas básicas para hacer la semiotecnia. Esa semiotecnia se basa principalmente en la anamnesis o en el interrogatorio. Y otra segunda herramienta es el examen físico. Si ustedes se dan cuenta, todo esto, lo que estamos hablando, gira en estas 2 herramientas. Si haces una buena anamnesis, si haces un buen examen físico, puedes tener un buen diagnóstico presuntivo.
Y todo esto que has hecho, vas a terminar en lo que es una historia clínica. Y si haces un buen interrogatorio, un buen examen clínico, tienes una buena historia clínica. Entonces, desde ya la historia clínica no es un juego, no es hacer por hacer una historia clínica. Como les acabo de decir hace un instante, la historia clínica es un documento médico legal. Ahí no puedes borrar, ahí no puedes aumentar, no puedes hacer nada. Una vez que firmaste y sellaste, ahí queda. Después no hay más. Entonces, si haces mal una historia clínica, bueno, te van a seguir un proceso. Entonces, estas dos herramientas en la semiotecnia son fundamentales, ¿no? Como dice aquí, es la parte más importante para la elaboración de un correcto diagnóstico. ¿Ok? Dentro de ellos comprende lo que es la inspección, la palpación, la percusión, en lo que es el examen físico. En la inspección también nos da a entender la descripción de lo que el paciente viene por un signo. Por ejemplo, un edema. Si el edema tiene godet, no tiene godet, de cuánto aumento de volumen, en este caso si es simétrico, no es simétrico, solamente un miembro, de otro miembro. Entonces, dentro de ello también nos sirven para encontrar características específicas de los síntomas y signos. En este caso, esto viene a ser un signo, porque estamos viendo que es un edema. Estamos viendo, vean, la fobia. Ha apretado con el dedo y ha quedado un hoyo. Y eso también nos interesa para ver si retorna rápido o no retorna rápido. Entonces, esto nos da una característica de ciertas patologías. Entonces, esto es la semiotecnia. Luego nos vamos a la semiografía. La semiografía ya viene a ser lo que es la interpretación gráfica, ¿no? O transcrita, ya sea del signo o de los síntomas. Dentro de ellos está, por ejemplo, la curva febril y el electrocardiograma. Ustedes han debido entrar alguna vez, ustedes han debido entrar a un hospital y en el pie de la cama de los pacientes se encuentra lo que es el cuadro térmico. Este cuadro térmico, las licenciadas van registrando en la mañana y en las noches la temperatura, si está en 36, si está en 37, si sube, baja, si tiene ascensos, descensos, eso nos determina si el paciente tiene una buena evolución o tiene una evolución, si es un buen síndrome febril o no, ¿cierto? Entonces, el proceso de evolución del paciente. También en esos cuadros térmicos tenemos, ahí mismo se presenta lo que es la temperatura, se presenta lo que es la presión arterial, entonces es la semiografía. También está lo que es otro ejemplo, el electrocardiograma, ¿no? Si podemos ver si está bien, si es un ritmo sinusal, si el complejo QRS está dentro de lo normal, de repente podemos encontrar una onda T invertida, ¿cierto? Entonces, eso se refiere a lo que es la semiografía, que podemos ver si hay alguna alteración dentro de lo que es los signos o los síntomas. También nos permite describir las características, ¿no? La semiografía. Describir dentro de ella, por ejemplo, un ejemplo es la cianosis. En la cianosis podemos ver o describir si está en los labios, si está en lengua, si está en el pabellón auricular, si está en cuello. Entonces, dentro de ello también es una característica de la semiografía. Luego tenemos la semiogénesis, como su nombre lo indica, ¿no? Estudia el origen de los síntomas y signos. Esto va más asociado a lo que es fisiología y fisiopatología dentro de lo que es la alteración de una enfermedad, es todo de una persona sana. En este caso, por ejemplo, ¿qué lo produce? La pregunta. Y un ejemplo característico viene a ser lo que es el SIDA, ¿no? Y el SIDA, ¿por quién es provocado? ¿Quién es el agente causal de la enfermedad del SIDA? Es el VIH, entonces, el virus de la inmunodeficiencia humana. Si esto progresa, nos lleva a lo que es el SIDA, ¿no? Que hay una afección en lo que es en nuestro sistema inmunitario, hay una deficiencia de nuestro sistema inmunitario. Entonces, dentro de lo que es relacionado a lo que es la semiogénesis. Y por último, el último paso, que es la clínica propedéutica. Esta clínica propedéutica hemos hablado
al inicio del interrogatorio, hemos hablado del examen físico. Esta clínica propedéutica nos va a llevar de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos extraído de ese paciente, a interpretar, a reunir, ordenar todo lo que es el conjunto de signos y síntomas en una historia clínica. ¿Esto donde? En el lecho del paciente. Esto lo vamos a hacer en ya sea en el hospital o sea en su cama del paciente. Todo lo que hemos hecho o lo que hemos absorbido de ese paciente es lo más esencial y lo más fundamental de ese paciente por el motivo del que ha venido a consulta. Entonces, nuevamente les digo, vamos a interpretar, vamos a reunir y ordenar el conjunto de signos y síntomas y hechos clínicos, principalmente que se va a plasmar en lo que es la historia clínica y que nos puede llevar a un diagnóstico, sea presuntivo o un diagnóstico definitivo. Y hacer recuerdo que el cuerpo humano utiliza el lenguaje de los síntomas y signos para comunicarse con quienes deben corregir problemas que en dicho organismo ocurren. O sea, si hay un paciente que viene, ha tenido un accidente o ha tenido una caída o ha tenido una alergia, entonces cuando tú haces el examen físico vas a encontrar alteraciones a nivel del cuerpo, a nivel de la piel. Entonces, a eso hace referencia. El cuerpo humano utiliza el lenguaje de los síntomas y signos. Una halitosis, un aliento fétido, puede estar ocurriendo ya sea por caries o ya sea por problemas digestivos, que te está dando una idea de lo que puede estar pasando. ¿Cierto? Un signo, un hematoma, que puedes ver que se ha podido caer, ha podido recibir un golpe. Entonces, esto hace lo que es en relación de que el cuerpo, como dice, presenta un lenguaje para demostrar los signos y síntomas. Entonces, la clínica propedéutica en sí es todo esto. En sí es todo esto, ¿no? Lo que van a hacer ustedes. Al final de todo lo que han hecho es una clínica propedéutica. Van a reunir todo lo que han obtenido del paciente, todo lo que han extraído, lo que han hecho que entrevisten al paciente, lo más importante, eso lo van a reunir en un conjunto ordenado de principio a fin para hacer una historia clínica y dar o llegar a un diagnóstico presuntivo. ¿Qué síntoma o qué son síntomas? Les voy a pedir un favor, apaguen sus micros, aquellos que no solamente están por figurar en la lista, no hay problema. Los que están interesados, bienvenidos sean. ¿Qué es síntoma? ¿O qué entienden por síntoma? La diferencia entre síntoma y signo. Síntoma es una sensación subjetiva y signo es una sensación objetiva. Síntoma es todo lo que no vemos. Solamente el paciente hace referencia a las molestias que tiene. Por ejemplo, ahí tenemos cefalea, vértigo, náuseas, dolor, alzas térmicas. Esos son los síntomas, donde el paciente solamente él hace referencia, nosotros no vemos, ¿no? Él hace referencia, que puede ser sujeto a que el paciente puede cambiar, sí, es sujeto a que el paciente puede cambiar sus síntomas, porque nosotros no estamos viendo los síntomas. Entonces, un síntoma es una sensación subjetiva, ¿no? Dentro de todo lo que es síntoma. Signo es una manifestación objetiva, en este caso, todo lo que nosotros vamos a ver, ya sea una tumoración, ya sea un hematoma, ya sea incluso podemos ver ulceraciones. Entonces, eso es signo, todo lo que nosotros podamos ver. Y en estos signos también entra lo que son lo que entra nuestros sentidos, nuestra visión, el tacto, ¿no es cierto? Podemos tocar, podemos medir si es duro, si es blando. Entonces, dentro de lo que es el signo, porque nosotros podemos ver en tanto que el síntoma no lo vemos, no podemos medir, no podemos tocar. Y esa es la diferencia entre signo y síntoma. Como dice aquí, no aparecen relatados por el paciente, son extraídos del examen. Y en el examen físico, nosotros podemos eh, describir estos signos. Como les decía hace un momento el ejemplo del edema. En el edema podemos ver
si es simétrico o no es simétrico, si es frío o no es frío. Entonces, esto nos va a dar una relación. Si puede ser nefrótico, puede ser cardíaco. Entonces, los signos también se clasifican. Tenemos el signo guión, el signo concurrente, el signo patognomático y el estigma. Y esto es bien importante conocer. Cuando hablamos del signo guión, perdón. Ok, si se corta el zoom, vuelven a entrar a la misma dirección. Porfa. Ya nos falta poco, pero. ¿Qué es el signo guión? El signo guión es aquel que nos orienta al diagnóstico de determinada enfermedad desde el punto de vista general. Entonces, este signo guión nos indica directamente a una determinada enfermedad. ¿No es cierto? Por ejemplo, lo que les decía hace un momento del edema. Si un paciente viene con edemas en los ojitos o edemas en los brazos, y una característica que nos dice, doctor, esto se me hincha principalmente en la mañana. Entonces, tú haces directamente tu escaneo y dices, no, si es edema en la mañana, en los pies, ¿dónde se hinchan primero mis ojitos, después los pies? Ah, esto es entonces un edema relacionado con una nefropatía. En tanto que si viene un paciente y te dice, doctor, mis edemas comienzan en las tardes, a partir de las 4, 5, 6 de la tarde, comienza a hincharse mis tobillos, mis piernas, en ambos pies. Ah, estamos en relación a un edema de tipo cardíaco. Entonces, nos está orientando esas características, esos signos nos está orientando a una determinada enfermedad. En tanto que el signo concurrente se presenta en muchas enfermedades. No puede ser una intoxicación alimentaria, puede ser una pielonefritis, puede ser una cistitis. ¿Qué se presenta? Puede haber dolor, hay dolor. Puede haber alzas térmicas, hay alzas térmicas. Puede haber vómitos, hay vómitos. Entonces, se presenta en eh, en muchas patologías, que es común en muchas enfermedades, ¿no? Entonces, tú no vas a decir, ah, solamente la fiebre se presenta en la apendicitis, el vómito se presenta solamente en la cistitis. No, puede ser común en muchas enfermedades, que es el signo concurrente. El signo patognomónico es aquel que es propio de la enfermedad. Ya aquí el signo patognomónico es específico de una enfermedad. Por ejemplo, las manchitas de Koplik o el signo de Koplik que ven aquí, estos puntos blancos, que es característico del sarampión. Solamente se presenta en el sarampión esas características. No hay en otra patología que se presentan estas manchitas. El signo de Muset, que se presenta en insuficiencia aórtica. Ustedes han de escuchar del signo de Muset, donde el paciente tiene movimientos rítmicos, ¿no es cierto? Los movimientos rítmicos que siempre están como si te dijera el paciente todo el rato, sí, hace este movimiento, ¿no? Todo el rato, por la insuficiencia aórtica, que es el signo de Muset, característico de una insuficiencia aórtica. ¿Y qué es el estigma? Se refiere principalmente que esto dura durante mucho tiempo. O sea, un niño que ha nacido con cierta característica va a perdurar por mucho tiempo. Un ejemplo característico son los dientes de Hutchinson que se presentan en la sífilis, ¿no es cierto? Estas características como desentornillador que se presentan los dientes de los niños, que desde el nacimiento presentan, o sea, desde que les crecen los dientecitos, no desde el nacimiento, pero desde que aparecen los dientecitos, comienzan a desarrollar, a aparecer lo que son los dientes de Hutchinson. Luego tenemos el paladar ojival o el paladar hendido, que se presenta principalmente de los niños que toman mucho chupón o mucha mamadera, muchos chupetes o se chupan los deditos, presentan esta característica del paladar hendido y produce una alteración o malformación de los dientes, ¿no? Entonces, esto es lo que es el estigma, diferentes tipos de, o la clasificación de los signos. ¿Y qué vendrá a ser el síndrome? Ya el síndrome viene a ser ya el conjunto, ¿no es cierto? La asociación de los signos y síntomas. Viene a ser el conjunto de síntomas que se presentan juntos y son características de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado provocado, en ocasiones por las concurrencias de más de una enfermedad. Nosotros como personal médico
se trata de establecer la fisiopatología del síndrome que aqueja al enfermo. Entonces, es lo que es en relación a lo que es el síndrome. Entonces, viene a ser la asociación de signos y síntomas que pueden tener diferentes causas. Obviamente, como hace un momento les decía, puede ser por una, pongámosle una cistitis, una pielonefritis, una apendicitis, eh, un dolor abdominal, donde tú no puedes eh, dar un diagnóstico ni presuntivo ni un diagnóstico definitivo. Entonces, cuando estás en provincia, muchas veces no se puede dar un diagnóstico ni presuntivo. Entonces, de todo esto que se presenta, este conjunto de signos y síntomas que se está presentando con este paciente, tú pones tu diagnóstico, es síndrome abdominal o síndrome o abdomen agudo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque pueden tener muchas causas esta patología, ¿no? Por ejemplo, puede ser un síndrome febril, un síndrome hipertiroideo, un síndrome meningo, que cada uno puede tener fiebre, pueden presentar dolor, pueden presentar náuseas, y fisiopatológicamente o fisiológicamente nosotros tenemos que determinar la causa o origen de esta enfermedad. Como dice, los síndromes son cuadros clínicos que pueden ser ocasionados por diferentes causas, pero cualquiera sea esta, el cuadro clínico siempre es el mismo. Entonces, puede ser causado por muchos cuadros o por muchas enfermedades que presentan la misma característica, ya sea signos y síntomas. Lo que nos determina a nosotros o lo que nos tenemos que llegar es a determinar la causa. Y principalmente se relaciona genética, etiológica y patogénicamente. Asociación de síntomas y signos que tienen diferentes causas dentro de lo que es el síndrome. ¿Y qué será enfermedad? Ya ustedes ese primer año tienen lo que es la definición de enfermedad. Y muchos tienen esta definición, la que yo tengo aquí, en lo que es eh, enfermedad, y, y decimos que es la alteración leve o grave del funcionamiento normal del organismo debido a causas internas o externas. Obviamente, la enfermedad no solamente va a ser provocada de una forma solamente externa, por una caída, por un traumatismo. Pueden ser internas por una hemorragia interna, ¿no es cierto? Pero la OMS hace una definición mucho eh, más comprensible, una definición más completa, en este caso, a lo que es enfermedad. Y se refiere a la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo. Obviamente una enfermedad no solamente puede fijarse en un segmento de nuestro organismo, no solamente puede ser en la cabeza, no solamente puede ser en tórax, puede ser en cualquier parte del cuerpo, incluso puede ser asociado, puede ser a nivel neurológico y a nivel abdominal. Entonces, puede estar afectado en varias partes del cuerpo. Las causas pueden ser conocidas o no conocidas. Dentro de las causas pueden ser igual, leves o graves. Y estas se van a manifestar principalmente por sus síntomas y sus signos característicos. Y esto va a depender principalmente de lo que es la evolución más o menos predecible. Entonces, la OMS hace una definición mucho más completa en relación a lo que es la enfermedad. Obviamente teniendo lo que es sus manifestaciones entre lo que son los signos y sus síntomas y principalmente su evolución. Si va bien o va mal. Dentro de lo que es la enfermedad. Si hay una buena evolución o no hay una buena evolución del paciente en cuanto o relacionado a esa enfermedad. A un comienzo les decía eh, la, su relación con los métodos auxiliares en la semiología y les ponía un ejemplo de eh, algún médico, como les decía, no son todos, no todos hacen esto, y ustedes lo van a verificar principalmente, donde no se hace el examen físico del paciente al ingreso de la sala. En este caso, cuando vienen por un motivo de consulta,
vamos a poner el ejemplo de un dolor abdominal, de un problema de vesícula. Viene el paciente y te indica, tengo náuseas, he vomitado amarillo, he comido en la noche alimentos colecistoquinéticos, o sea, grasas, a huevo, ha comido fideo, maní, y le ha provocado un dolor intenso en hipocondrio derecho, y por ese motivo ha venido a emergencias, y ustedes se van a dar cuenta que en ocasiones no hace o no se hace lo que es el examen físico. Entonces se hace directamente o se solicita directamente lo que es la ecografía hepatobiliopancreática para ver si hay algún problema, si hay cálculos, no hay cálculos, si hay obstrucción, no hay obstrucción, si hay inflamación, no hay inflamación. Y de acuerdo a eso se hace lo que es el tratamiento. Pero nosotros no tenemos que, o ustedes no tienen que hacer eso. Para eso está lo que es la semiología, para eso está lo que es el examen, el interrogatorio primeramente, lo que es la anamnesis, para eso está lo que es el examen físico. Y una vez que has finalizado, has terminado de hacer todos estos pasos, de lo que es para la elaboración de la historia clínica, puedes solicitar los exámenes complementarios o los exámenes de gabinete, dentro de los cuales están laboratorios, están lo que es el ego, examen general de orina, están lo que es las bilirrubinas, tiempo de protombina, tiempo de coagulación, la PCR. Aparte puedes pedir ecografías, tomografías, resonancia magnética, que tenemos los últimos exámenes o métodos auxiliares que te ayudan, sí que te ayudan. Esto te va a ayudar principalmente para hacer un diagnóstico ya definitivo. Has hecho una buena anamnesis y un buen examen físico y has terminado con la clínica propedéutica que hemos hablado, donde reúnes todo lo que has investigado, lo que has sacado del paciente, lo has ordenado de acuerdo a la cronología y haces tu examen de laboratorio, tu examen de imagenología y con eso puedes corroborar. Van de la mano para que tengas un buen diagnóstico. Entonces, estos estudios de gabinete nos ayudan mucho para determinar o diagnosticar una patología. Entonces, que sí van, su relación está fuertemente estrecha hoy en día con la semiología, porque nos va a permitir, como les digo, a salir de dudas si realmente uno puede estar con todo lo que ha resumido, todo lo que ha sacado de la historia clínica, un abdomen agudo y al pedir una radiografía hay obstrucciones a nivel del intestino grueso, y dices, sí, esto se corrobora, entonces el diagnóstico es un abdomen agudo, necesita cirugía este paciente, o una colecistitis, ¿no? Entonces, los métodos auxiliares con semiología están muchísimo relacionados. Por eso ustedes llevan lo que es laboratorio, por eso llevan imagenología. Entonces, todo va de la mano con este paciente. Lo único que sí les recomiendo, lo único que sí les pido a los estudiantes, en mi caso, es hacer primeramente lo que es la anamnesis y el examen físico, o sea, una buena historia clínica. Describir los signos y los síntomas en la historia clínica. Describir el inicio de la patología o del cuadro clínico del paciente, que eso va a ayudar mucho a hacer un diagnóstico clínico, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una, una imagen donde los rayos X, que hoy en día ya no se utilizan mucho, excepto para algunas patologías, más es lo que es la ecografía, la tomografía, incluso la resonancia magnética, que es mucho más, muchísimo más específico, porque dentro del costo es caro, es carísimo la resonancia magnética. Que todos están dispuestos a hacerse una ecografía, es eh, lo más pedido en este caso para correlacionar alguna patología. Entonces, va relacionado y les digo, va junto con la mano lo que es los métodos auxiliares, como los exámenes de gabinete y los exámenes de imaginología. Para terminar esta imagen, quiero que tengan en cuenta, quiero que tengan esa visión de que en el futuro tal vez nos puedan reemplazar con máquinas, con robots, pero no se van a igualar a nosotros, porque nosotros tenemos esa capacidad
de hacer un análisis minucioso en cuanto a lo que es un examen físico o en cuanto al interrogatorio. Entonces, no nos olvidemos que la semiología es el inicio para realizar un buen examen físico asociado junto con los exámenes de gabinete. Si hay alguna pregunta de alguno de ustedes, por favor, espero. Y si no hay preguntas, eh, bueno, terminamos aquí la clase y yo a su representante les voy a mandar la diapositiva para que les pase a cada uno de ustedes. Gracias y empezamos el día lunes a las prácticas. Los que están conmigo, el día miércoles en el Hospital Los Andes, por favor, a la hora que les corresponda. ¿Alguna pregunta? Si no, gracias. Creo que lo de generalidades queda entendido. Es un simple repaso de la semiología, pero tengan en cuenta lo que se le ha dicho, ¿no? Aprendes generalmente ya desde hoy ya tienen que aprender lo que es los términos médicos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Em, ya nos estamos viendo en las siguientes teóricas. Gracias y tenga un buen inicio de año específicamente en semiología a lo que a mí me compete. Gracias y hasta luego. Gracias, Hasta luego, doctor. Muchas doctor. gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego. Doctor, hasta luego, doctor. Eh, a ver, déjenme ver. Bueno, en caso de dolor, ¿cómo podemos evaluar? Bueno, el dolor es un síntoma, ¿no? Y al paciente se evalúa con la escala de EVA, que es del 1 al 10, que ustedes lo van a ir aprendiendo, de repente ya lo sabe. Y al paciente se le pregunta como a un niño, ¿no? ¿Cuánto te gusta el chocolate o te gusta la gelatina? Va a decir el chocolate, ¿de cuánto? Del 1 al 10, dime, el niño te va a decir 10. En los pacientes es similar. El dolor, por ejemplo, un dolor abdominal. Me va a decir, me va a calificar del 1 al 10 cómo es el dolor. De 1 al 3 es tanto, leve. Del 3 al 5, moderado. Del 5 al 10 es grave. Entonces, de esa manera la escala de EVA nos permite medir el dolor, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma medimos el dolor. Obviamente que es un síntoma que se presenta en muchas patologías el dolor, pero la escala de EVA nos va a permitir eh, evaluar y darle un porcentaje o una calificación a ese dolor. Y de acuerdo a eso, también vamos a determinar si es un dolor intenso, si es un dolor grave. Obviamente también ahí está la inspección, ahí entra lo que es la inspección. Si el paciente entra doblado en dos, como en una apendicitis, doblado no se puede ni parar, no puede ni sentarse, entonces uno ve y dice, ah, no, este es un dolor grave y nosotros ya no con la escala de EVA decimos, este es un dolor 9 a 10 y este dolor de síntomas necesitamos calmar, porque nuestro objetivo principal como médicos o como personal de salud, ¿cuál es nuestro objetivo? Calmar o aliviar el dolor en el paciente. Eso es lo esencial en nosotros. ¿No es cierto? Entonces, ya van a aprender lo que es la escala de EVA. En la historia clínica muchos ponen, ¿no? De acuerdo a la escala de EVA, el dolor es de 5, el dolor es de 6, el dolor es de 7. Eso es de acuerdo a la escala de EVA. Hasta ahí se está respondiendo su pregunta. Bueno, no hay más preguntas. Gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Nos vemos en la siguiente teoría. ¿Listo? Gracias.